Ya. ¿Sí están viendo mi escritorio, chicos y chicas? ¿Sí o no? Sí, doctora, sí se ve. Ya, muy bien. Sí. Entonces, chicos y chicas, hoy vamos a continuar con la regla de L'Hopital. Vamos a terminar la regla de L'Hopital. Y vamos luego a pasar a los diferenciales, ¿no? Ya. A ver, miren, les dicen las presentaciones de PowerPoint. Cuando ya se tiene tiempito, rapidito se les puede hacer unas presentaciones. Pero cuando no se tiene tiempo, ahí sí se friega uno. Ya les vamos a... Bueno, entonces, ampliemos. Incluso ya les preparé el deber. Me parece que incluso ya les subí al aula virtual de Moodle la tareita de la regla de L'Hopital con su respectiva fecha, ¿no? Ya. Ahora, el objetivo para este tema, calcular límites indeterminados mediante la aplicación de la regla de L'Hopital para utilizarla en la resolución de ejercicios y en la demostración de teoremas. Aquí hay que corregir una palabrita. Bueno, antes de olvidarme. Ya. Entonces, bueno, aquí para empezar la clase les recuerdo la regla de L'Hopital, ¿sí? Ya, les recuerdo, ¿no? Dice, sean f y g funciones que son derivables de un intervalo abierto a b, conteniendo c, excepto posiblemente el propio c, asumir que g' de x es distinto de 0 para todo x en el abierto a b, excepto posiblemente el propio c, si el límite de f de x sobre g de x, cuando x tiende a c, produce la forma indeterminada 0 sobre 0, entonces, el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a c es igual al límite de f' de x sobre g' de x cuando x tiende a c, ¿no es cierto? Esto también se cumple cuando estamos con límites por la derecha, por la izquierda, cuando hay límites que tienden al infinito, ¿sí? Y cuando se producen también estas formas indeterminadas que les estoy indicando, ¿sí? No solo 0 sobre 0, sino infinito sobre infinito, o menos infinito sobre infinito, o infinito sobre menos infinito, o menos infinito sobre menos infinito, ¿sí? Ya, y por ejemplo, me parece que este límite aún no lo hicimos, ¿no es cierto? Ya hicimos 3 ejemplos anteriores, pero este límite de e a la menos x por la raíz cuadrada de x todavía no lo hicimos. Ya. Entonces, queremos hallar este límite y lo hacemos inicialmente en forma directa. Reemplazo. O, por ejemplo, digo, a ver, ¿a qué es igual el límite cuando x tiende al infinito de e a la menos x, por ejemplo? Si nos acordamos de la función exponencial decreciente, esto tiende a 0, ¿sí? Y luego el límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de x es infinito.
Me queda la forma indeterminada 0 por infinito. No es que puedo aplicar este momento la regla de L'Hopital, ¿no es cierto? Debo intentar reescribir este límite y adaptar a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Sí? Entonces vamos a ir a un documento en Word. Copiamos esto. Cierto. Entonces, chicos y chicas, aquí viene los arreglitos. Por ejemplo, esto va a ser igual. Ya puedo escribir, a ver, de esta manera. A ver, un ratito. Como límite, cuando x tiende al infinito, y puedo dejar aquí la raíz cuadrada de x, y aquí abajo e a la x, ¿ya? Y me acuerdo de la función e a la x, ¿ya? La función e a la x es así, ¿no? Cuando la base, esto ocurre cuando la base es mayor que 1, ¿sí? Cuando la base es mayor que 1, podemos hacer el bosquejo de la gráfica de esa manera. ¿Para qué recordamos? Para lo siguiente. A ver, también vamos a hacer aquí un bosquejo de la gráfica de y igual a raíz cuadrada de x, que es algo así aproximadamente. ¿Sí? El bosquejo. Ya, entonces cuando x tiende al infinito, la raíz cuadrada de x, miren, x tiende al infinito, se hace cada vez más grande. ¿Qué está pasando con las f de x? Tienden también al infinito, ¿no es cierto? Ya. Y acá, el e a la x, cuando x tiende al infinito, miren, cuando x tiende al infinito, ¿qué pasa con las imágenes de la función y igual a e a la x? También tienden al infinito. ¿Sí? Entonces, es una indeterminación en la que ya podemos aplicar la regla de L'Hopital. No está finalizado el límite, no está calculado. El que nos dé una indeterminación significa que no está calculado, hay que calcular, hay que reescribir la función que está dentro del límite para poder calcular. Entonces, ya con esta indeterminación podemos aplicar la regla de L'Hopital. Y entonces, raíz cuadrada de x, la derivada, vamos a derivar, es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x sobre, ahora derivamos el e a la x, derivando me queda e a la x mismo, ¿sí? Luego podemos hacer, podemos poner aquí el 1, extremos con extremos, medios por medios, límite cuando x tiende al infinito, de 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x por e a la x. ¿Sí? Ahora. Miren, esto es igual. El límite de 1 es 1, de 2 es 2. Y cuando x tiende al infinito, ¿a dónde tiende la raíz cuadrada de x? A infinito, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego el e a la x, cuando x tiende al infinito, ¿a dónde tiende? Al infinito, miren. Entonces me queda infinito por infinito. Ya. Infinito por infinito, chicos, no es una indeterminación, no. Infinito por infinito es infinito y multiplicado por el valor positivo 2 me da infinito. Ya. Y luego 1 sobre infinito es igual a 0. ¿Sí? Listo, chicos y chicas, ¿ya? Entonces, resuelto este límite. Ahora, vamos a... Miren, ahí está el resumen. Vamos a ver otras indeterminaciones. A ver, ahí al hacer las presentaciones también se les va organizando de mejor manera la materia. ¿Sí? Dice, las formas indeterminadas 1 al infinito, infinito a la 0 y 0 a la 0 provienen de los límites de funciones que tienen bases variables y exponentes variables, ¿no?
Cuando se vio este tipo de función previamente, se usó la derivación logarítmica para encontrar la derivada. Puede usarse un procedimiento similar al tomar los límites, como se muestra en el siguiente ejemplo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, chicos, antes de aplicar la regla de L'Hopital, bueno, primero se halla directamente el límite, se observa que llegamos a la indeterminación, luego nos damos cuenta que es conveniente aplicar el logaritmo natural a ambos lados antes de calcular el límite, ¿sí? El logaritmo natural es una gran ayuda dentro del cálculo, ¿no? Y luego, por ahí nos va a tocar aplicar la regla de L'Hopital, ¿sí? Entonces, este ejemplo vamos a hacer, el 5, ya. A ver. Ya. Ya. Entonces, chicos y chicas, a ver, démosles unos 15 segunditos para que ustedes hallen el límite directamente, ¿ya? A ver, van a hallar el límite directamente. Solitos. Ya. Entonces, me imagino que habrán hecho esto, ¿no? A ver, vamos, no me imagino, me van a dictar para irles tomando en cuenta también a ustedes. A ver, veamos, aquí está. Andrés Arias, por favor, dícteme cómo le quedó este límite inicialmente. Andrés Arias, si estamos bien con el micrófono, para que me vaya dictando, por favor. Sí, Ya, listo. Reemplazando directamente, ¿cómo nos quedó? nos queda 1 más 1 sobre infinito elevado al infinito, todo eso. Ya. Y me quedaría 1 elevado al infinito. 1 sobre infinito es 0 y esto al infinito y me queda 1 a la infinito, ¿no? Esto es una indeterminación. Entonces, no hemos resuelto el límite. Solo sabemos que nos dio una indeterminación. Ya. Ahora, aquí, nos dice que apliquemos el logaritmo, dice, ¿ya? A ver, ustedes van a aplicar el logaritmo, pero antes de aplicar el logaritmo, vamos a decir que este límite existe y que es igual a y. ¿Sí? Entonces vamos a poner que y es igual al límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x y esto elevado a la x. ¿Ya? Listo. Ahora sí, por favor, apliquen logaritmo natural a ambos lados
¿sí? A ambos lados. ¿Qué más? Ingresen el límite dentro del logaritmo y ahí, hasta ahí vamos a ver. ¿Ya? Apliquen el logaritmo, por favor. Ya, entonces, a ver, veamos que alguien me dicte. Vamos a ver a alguien en el aula de Teams. A ver, un ratito les abro el acta también para irles anotando, ¿no? El acta. A ver, chicos, son de matemática. Ya, a ver, vamos a ver. Primero era el señor Arias. Ya. Ya he tenido dos participaciones. Ahora, a ver, Nayeli Ayabaca. A ver, Nayeli Ayabaca, perdón. Nayeli Ayabaca. ¿Me dicta, por favor? Si tiene en buen estado su micrófono. Nayeli. A ver, aquí está un mensaje, a ver. Ya, Nayeli, ¿puede dictarme el desarrollo de este ejercicio? Hasta una partecita nada más, donde usted aplique el logaritmo natural y una propiedad del logaritmo. Parece que tenemos problemas con el micrófono, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver otra persona. Estará Joseph Amboya. A ver, veamos aquí los participantes. Segundo Caguana. Lo tenemos aquí a segundo. Vamos a buscarle. Estoy viendo los chicos que aún no han participado. No está. Pamela Cantos. Veamos si está Pamela.
OPQ tampoco. Carlos Capito. Tampoco. Veamos si es que Dorian Zambrano ha participado o no. Presente, profe. Si quiere participo, aunque ya participé. Bueno, ya. No perdamos tiempo. A ver. Era con logaritmo natural, ¿verdad, profe? Sí, logaritmo natural. Entonces sería logaritmo natural por y es igual a logaritmo natural entre corchetes, bueno, con el límite. Entre corchetes sería ya con la función. Del límite, ¿no es cierto? Sí, del límite de la función, entre paréntesis la función. ¿Y no cerraría un paso poniendo la regla de la potenciación multiplicando por la x? ¿O Primero ingresemos el logaritmo natural dentro del límite, ¿ya? Ah, ya. Y ahí sí ya ingresa el logaritmo, ¿no es cierto? Y ahora sí ya podemos aplicar de pronto una propiedad del logaritmo, ¿sí? Y lo que usted decía, algo con el exponente, algo decía eso. Ya. Por ejemplo, ¿qué hacemos con esta x que está aquí? ¿La podríamos bajar a multiplicar? Perfecto, muy bien. Ya, entonces aquí sería, ¿no? ¿Sí? Ya, ¿no es cierto? Y entonces uno diría, a ver, era su apellido Zambrano, pero veamos si ha participado. Sí, ya ha participado. Entonces uno podría haberse ya tentado aquí este momento a aplicar el límite, ¿no es cierto? Es decir, a ver, el límite cuando x tiende al infinito de x, que sería infinito, ¿no es cierto? Por cuando x tiende al infinito de este logaritmo, aquí sería 0, luego el logaritmo natural de 1 sería 0, ¿no es cierto? Tengo 0 por infinito, entonces es una indeterminación, entonces no puedo tampoco aplicar este rato L'Hopital porque no está en la forma requerida para poderle aplicar, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer un poquito más de pasos. Hay que seguir reescribiendo la función. Hay que seguir reescribiendo. Ya. Ahora. Ahí sí ya depende de la creatividad y de la creatividad de ustedes. ¿Sí? Veamos, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente, ¿no? Mandarle X abajo. Ya, a ver, pudiéramos escribir, a ver, algo que parece que escuché que les decían que podemos de pronto hacer así, miren. Esta X que tengo aquí puedo ponerle como 1 sobre X, por ejemplo, ¿ya? Y luego el logaritmo natural, me quedaría aquí logaritmo natural de 1 más 1 sobre X, ¿no es cierto? Así. Ya. Ahora, veamos si es que habiéndole acomodado de esta manera, llego a alguna forma indeterminada a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Ya veamos. Aquí. Cuando x tiende al infinito, esto se hace 0. Cuando x tiende al infinito, 1 por infinito se hace 0. Ahí sí llegué a la forma indeterminada 0 sobre 0, ¿no? ¿Se dan cuenta, chicos? Ahí sí me dio 0 sobre 0. Entonces, como ya me dio 0 sobre 0, ya puedo
aplicar la regla de L'Hopital, ¿sí? Entonces, me quedaría logaritmo natural de y es igual a al límite cuando x tiende al infinito, ya, derivando logaritmo natural de 1 más 1 sobre x sería 1 sobre el argumento que es 1 más 1 sobre x, ¿no es cierto? Pero por la derivada de 1 más 1 sobre x, que sería menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Eso nos daría. Y luego derivamos el denominador, que es 1 sobre x, y me queda menos 1 sobre x al cuadrado también, la derivada. ¿Ya? Y ahora podemos simplificar, miren, podemos simplificar esto con esto. ¿Sí? Simplificamos. Y me queda el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre 1 más 1 sobre x. Ya. Ahora, veamos si ya no tenemos, si ya podemos calcular directamente. Y el límite de 1 es 1 sobre 1 más 1 sobre infinito se hace 0, ¿no es cierto? Y entonces, el logaritmo natural de y se hace 1, ¿ya? Luego, como yo lo busco es es y es lo que estoy buscando. Y es ese límite inicial que estábamos buscando. Aplico la función exponencial base e a ambos lados. ¿Sí? Esto puedo hacer por la inyectividad de la función exponencial. Aquí me queda solo y al hacer la composición de e con su inversa. Me queda y es igual a e a la 1, es decir, e. Ya. ¿Y qué era y? Y era precisamente el límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x, todo la x, eso es y, ¿no? Y esto dice que es igual a e. Bien. Y algún rato les dimos esto como un límite fundamental, pero no hicimos la demostración, ¿no es cierto? No hicimos la demostración. Se dio este resultado mediante una observación gráfica nada más, pero no se hizo la demostración. En cambio aquí, ya usando la regla de L'Hopital, podemos hacer la demostración, miren, la demostración formal. Ajá. Entonces aquí hemos utilizado unos artificios interesantes, ¿no? Hemos utilizado esto de haber puesto y igual a ese límite, ese artificio interesante, miren. Y luego aplicar el logaritmo natural a ambos lados. Y luego reescribir un poco la función para aplicar la regla de L'Hopital. Ajá. Muy bonito el procedimiento. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ver otro ejemplo con otra forma indeterminada. Vamos acá a mis presentaciones. Miren. Aquí. Un ratito. Entonces ahí está el resumen. Ya. Ya. Ahora. Miren, ahí está todo, miren. Ajá. Ya. Ahora. Cuando sale una forma indeterminada, 0 a la 0. Dice, encontrar el límite de seno de x a la x cuando x tiende a 0 por la derecha. También, chicos, la regla de L'Hopital se puede aplicar con los límites unilaterales, como este de aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y cada vez que ustedes vean como exponente una variable y también, por supuesto, como base una función o una función que depende de una variable,
exponente de una función que depende de una variable, entonces es recomendable aplicar el logaritmo natural a ambos lados, se facilita. Pero claro que antes de matarnos haciendo esto, que vamos a aplicar el logaritmo y tanta cosa, primero hay que hallar el límite directamente, ¿no es cierto? Entonces, a ver, seno de 0 a la 0 es 0 a la 0, ¿no es cierto? 0 a la 0, así reemplazamos y hallamos directamente. Ya, entonces vemos que tenemos que levantar la indeterminación, ¿sí? Y para levantar la indeterminación, primero usamos la estrategia de igualar a y este límite, suponer que existe e igualar a y. ¿Sí? Listo, a ver, vamos a darles unos minutitos para que ustedes hagan, ¿sí? Unos minutitos. Ya, salimos de aquí. Tratando de hacer algo similar a lo anterior. Ya. Ahí démosles unos minutitos para que ustedes traten de hallar solos este límite, ¿sí?
A ver, vamos a ver. Inti Lema, por favor, ¿me puede ayudar con el procedimiento hasta donde haya avanzado? Inti Lema. Dani Chicaiza. Presente, doctora. Ya. Me dicta, por favor, el procedimiento hasta donde haya avanzado, ¿ya? Les habíamos dicho que primero se lo hace directamente, ¿no es cierto? Al reemplazar aquí el límite, ¿no? Bueno, 0 a la 0, ¿no es cierto? Ya. Luego tuvimos que poner y igual a este límite, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Qué hacemos después? Ponemos el logaritmo natural en los ambos miembros. Muy bien, aplicamos el logaritmo natural a ambos lados. Ya. Luego, el logaritmo natural en y es igual al límite de x cuando tiende a ser por la derecha. no es el logaritmo natural, ¿no? ¿Verdad? Ya. Luego, ¿qué hacemos? Aplicamos una propiedad del logaritmo. ¿Sí ven? Este exponente baja a ser coeficiente, ¿no es cierto? Aquí. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Hasta ahí nomás me quedé, doctor. Ya, bueno, muchas gracias. Ya, entonces, chicos, uno dice, bueno, a ver, vamos a ver si ya puedo hallar el límite, ¿no? Entonces, si reemplaza directamente, le quedaría 0 por el logaritmo natural de seno de x. Entonces, como que aquí es conveniente hacer un bosquejo de la gráfica logaritmo natural, ¿ya? Ajá. Entonces, el seno de x tendería a 0 cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿no es cierto? Vamos a hacer aquí la gráfica del seno, a ver, algo así es, ¿no? Si nos acercamos a 0 por la derecha, las imágenes tienden a ser 0, ¿no es cierto? Tiende esto a ser 0. Y entonces, cuando, déjenme ver, aquí sí está todo bien. Ah, ya este x está de más. Qué raro, ya. Entonces, cuando la imagen del logaritmo natural tiende a 0, miren, el logaritmo natural tiende a menos infinito, ¿no es cierto? Ya, entonces esto sería menos 0 por infinito, ¿no es cierto? Que es una indeterminación. Entonces todavía no es hora de sacar el límite de esta función, esta de aquí. No es hora todavía. ¿Sí? Entonces tengo que hacer aquí el artificio, ¿no? Vamos a hacer el artificio. ¿Sí? Entonces nuevamente sería así, miren. ¿Sí? Así sería. Esa x la escribo como 1 sobre x. ¿Ya? Entonces ya se dan cuenta que este artificio es muy común, ¿no? Y aquí, a ver, vamos a ver si es que ya quitamos de indeterminación. 1 sobre x cuando x tiende a 0, o vamos a ver cuánto nos da, sería infinito. Y arriba, el seno de x cuando x tiende a 0, esto tiende a 0, y el logaritmo natural de 0
tendría al infinito, ¿no es cierto? Al menos ya tengo la indeterminación que requiero para aplicar la regla de L'Hopital, ¿no es cierto? Entonces, para aplicar la regla de L'Hopital, debo derivar el numerador la derivada del logaritmo natural de seno de x es 1 sobre seno de x por la derivada del seno que sería el coseno de x dividido para la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Así nos daría. Ya. Luego, a ver, aquí nos quedaría coseno sobre seno sería cotangente, ¿no es cierto? A ver, sería así. Cotangente de x. Y esto, un menos 1 sobre x cuadrado, sería por x cuadrado, ¿no es cierto? Haciendo extremos por extremos, medios por medios, ¿no? Ya. Pero uno de pronto, a ver, se vería tentado aquí a hallar el límite, ¿sí? Y entonces llegamos a una indeterminación, sería 0 por, cuando x tiende a 0 de la cotangente de x, me da un infinito, algo así me da 0 por infinito. Entonces no es hora de aplicar todavía L'Hopital, ¿no? Porque me da 0 por infinito, que es una indeterminación, pero no de la forma que yo requiero, infinito sobre infinito o 0 sobre 0, ¿no? Entonces nos toca nuevamente aplicar el artificio, un artificio. Esto es igual. Aquí, por ejemplo, pudiera hacer esto, miren, a ver, pudiera dejar como x cuadrado menos x cuadrado sobre la tangente de x. ¿Por qué? La tangente de x es la inversa de la cotangente. ¿Sí? Ya. Y luego vamos a ver qué me va a quedar, ¿ya? A ver si es que ya me queda una indeterminación en donde puedo aplicar L'Hopital otra vez. O si es que ya sale directamente. A ver, cuando x tiende a 0, aquí sería 0, y aquí la tangente de 0 también 0. Al menos ya tengo la indeterminación para aplicar la regla de L'Hopital, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar el numerador la derivada de x cuadrado sería 2x y derivar el denominador, tangente de x su derivada, secante cuadrado de x, ¿no es cierto? Ya. Veamos si ya puedo calcular aquí. Cuando x tiende a 0, menos 2x tiende a ser 0. Y cuando x tiende a 0, por la derecha, la secante cuadrada de x tiende a ser 1, ¿verdad? Acuérdense un poquito del bosquejo de la gráfica de la secante. Miren, cuando x tiende a 0, aquí está el 1, ¿no? Las imágenes tienden a 1, por la derecha. ¿Ya? Entonces, 0 dividido para 1 es 0. ¿Ya? Es 0. Y luego aplicamos la función exponencial a ambos lados. Esto es 1. Y al logaritmo natural de y sería y igual a 1. Pero y es precisamente el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno de x a la x. Y esto vale 1. ¿Ya? Miren ese ejercicio bonito, ¿no?
Ujú. Ya. Ya. Ahora veamos. Aquí tenemos la otra forma indeterminada. Déjenme ver. Sí. Ya. Una más me queda como ejemplo, ¿no? Cuando la forma indeterminada es infinito menos infinito. ¿Sí? Entonces queremos hallar el límite. A ver, veamos. Aquí está el inicio. De 1, vamos a copiar esto. De 1 sobre el logaritmo natural de x menos 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1 por la derecha. Ya. Entonces, venimos acá. Ya. Entonces, como digo, lo primero que hay que hacer es aplicar el límite directamente, ¿no es cierto? Entonces, aplicando el límite directamente, a ver, nos queda 1 sobre. Cuando x tiende a 1, miren, aquí es importante y más fácil hacer la gráfica. Ahí está el 1. Cuando x tiende a 1 por la derecha, las imágenes del logaritmo natural de x tienden a 0. Entonces, aquí me quedaría 1 sobre 0 menos 1 sobre 1 menos 1 sería 0. Esto sería igual a infinito menos infinito, ¿no es cierto? Ahí se ve que estoy en esa forma indeterminada, lo cual no me conviene para de pronto aplicar la regla de L'Hopital. Ya, entonces aquí nos va a tocar, como ya no tenemos como exponente una variable, ya no vamos a usar la estrategia de y igual a límite, ¿no? Aquí vamos a tratar de reescribir el límite nada más. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual. A ver, podemos probar haciendo la resta que está ahí propuesta dentro del paréntesis. Sería como mínimo común denominador, sería el logaritmo natural de x, todo esto por x menos 1. ¿Ya? Aunque la escritura no está muy correcta. Primero hay que escribir x menos 1 y luego logaritmo natural de x. Porque si no, pareciera que el x menos 1 es argumento del logaritmo natural. Eso hay que tener cuidado. X menos 1 por logaritmo natural de x. Ya. Luego, x menos 1 por 1 sería x menos 1 menos logaritmo natural de x. Miren. Ya. Entonces, veamos si es que aquí, veamos aquí lo que obtenemos, ¿no? Si ya quiero reemplazar directamente el límite, a ver, sería 1 menos 1 sería 0 menos logaritmo natural de 1 sería 0 sobre 1 menos 1, 0 y aquí 0. Al menos ya tengo la indeterminación 0 sobre 0, chicos. ¿Ya? Entonces, teniendo esta indeterminación, ya puedo aplicar la regla de L'Hopital. ¿Sí? Puedo aplicar la regla de L'Hopital. Pues esto es igual. A ver, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Ya. Entonces, derivemos el numerador. Derivada de x es 1, menos la derivada del 1, 0, menos la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Ya? Luego vamos a derivar el denominador. Ya, aquí tengo el producto de dos funciones. Entonces sería
La derivada de la primera función de x menos 1 es 1 por la segunda función, que es logaritmo natural de x, más x menos 1 por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, miren. Ya. Ahora, ¿qué más hacemos? Podemos seguir de pronto restando. Claro, alguien puede decir, veamos si ya se quitó la indeterminación y reemplazan aquí también, ¿no es cierto? Para ver si ya se quitó la indeterminación. Aquí si reemplazo 1 menos 1 se hace 0 arriba y abajo se hace 1 aquí. De 1 vale 0, 0. Sigue con la indeterminación 0 sobre 0. Entonces seguimos haciendo procedimientos. A ver qué tal si acá arriba hago la diferencia. Ya, entonces aquí me quedaría x menos 1 sobre x. Y acá abajo me quedaría x logaritmo natural de x más x menos 1 también sobre x, miren. Ya. Puedo simplificar este medio con este extremo y me va a quedar igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x menos 1 sobre x logaritmo natural de x más x menos 1. Veamos si es que ya podemos hallar el límite, si ya podemos levantar si ya se ha levantado la indeterminación. A ver si reemplazo, me queda, sería 1 menos 1, 0. Y acá sería 1 logaritmo natural de 1, se hace 0 más 1 menos 1, 0. Sigo con la indeterminación, 0 sobre 0. ¿Sí? Sigo con la indeterminación. Pero lo bueno es que estoy con la indeterminación 0 sobre 0. Por tanto, ya puedo nuevamente hallar el límite. Y, a ver, derivamos x menos 1, me da 1. Y derivamos aquí abajo también el x menos 1, me da 1. Y nos toca derivar x logaritmo natural de x. Entonces, la derivada de x es 1 por logaritmo natural de x más x por la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Ya. Entonces, podemos simplificar este x con este x. Queda el límite de x que tiende a 1 por la derecha de 1 sobre logaritmo natural de x más 2. Y ahí sí ya. Y esto aplicando el límite sería 1 dividido para, esto se hace 0, este logaritmo natural, y esto más 2. Ahí sí. Ya tengo que ese resultado es 1/2 del límite de 1 sobre logaritmo natural de x menos 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1 por la derecha. Es 1/2. Miren, tuvimos que aplicar varias veces la regla de L'Hopital, ¿no es cierto? Tuvimos que reescribir y tanta cosa. Miren, ahí está. Ahí está, miren. Ya. Dice formas indeterminadas y determinadas. Miren, las formas 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 por infinito, 0 a la 0, 1 al infinito, infinito a la 0, se han identificado como indeterminadas
Hay formas similares que deben reconocerse en cambio como determinadas. Entonces no hay que confundirse, ¿no? Por ejemplo, infinito más infinito tiende a infinito. Cuando suma esta operación, ustedes ponen como respuesta infinito. Si de pronto tienen menos infinito, nos da como resultado menos infinito. Ahora, 0 a la infinito me da 0. Y luego 0 a la menos infinito me da infinito. ¿Sí? Entonces estas no son indeterminaciones de pronto, ¿no? No. Entonces si sale eso, estas últimas 4 expresiones en un límite, hay que hacer la operación aquí indicada y poner la respuesta. No es una indeterminación para utilizar la regla de L'Hopital o usar las estrategias para de pronto expresar como una indeterminación de esas que se requieren para L'Hopital. No. No, no, no. Por ejemplo, aquí. Recordemos que la regla de L'Hopital solo puede aplicarse a cocientes que llevan a las formas indeterminadas 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Por ejemplo, la aplicación siguiente de la regla de L'Hopital es incorrecta, miren. El límite de e a la x sobre x cuando x tiende a 0 y de pronto alguien dice, perfecto, voy a aplicar la regla de L'Hopital porque si yo quiero calcular directamente, a ver, me quedaría... A ver, si calculo directamente, e a la 0 es 1, 1 sobre 0 me daría infinito, ¿no? Pero alguien no hace eso y se emociona y aplica la regla de L'Hopital y pone e a la x, derivada de e a la x, e a la x. Derivada de x pone 1 y entonces el límite cuando x tiende a 0 de e a la x sobre 1 les da 1. Ajá. Que e a la 0 es 1 sobre 1, 1. Pero es incorrecto, ¿no es cierto? Porque nos dio otro valor. A ver, e a la 0 es 1, 1 sobre 0 es infinito. Realmente este límite es infinito. Y por aplicar la regla de L'Hopital nos dio 1. Entonces hay que tener mucho cuidado que tengamos en esta forma indeterminada. ¿Sí? Ya no se satisface la regla de L'Hopital. ¿Qué dice aquí? La razón de que esta aplicación es incorrecta es que, aunque el límite del denominador es 0, el límite del numerador es 1, lo cual no satisface las hipótesis de la regla de L'Hopital. No satisface las hipótesis. A ver, vamos a verle la regla de L'Hopital y a recordarla. En la regla de L'Hopital dice que f y g, es decir, e a la x y la función x, son derivables de un intervalo abierto a b. Ya, ellas son derivables en todos los reales, sí. Conteniendo a c posiblemente no derivable en el propio c. Entonces, en este caso c vale 0, ¿no? Ya. Vamos a asumir que g' de x es distinto de 0 para todo x en el abierto a b. Pero aquí, esta función g' de x, a ver, g' de x sería la función g' de x igual a 1. Diferente de 0 para todo x en los reales, porque es una función constante, ¿no es cierto? Ya, pero aquí es lo importante. Si el límite de e a la x sobre x, cuando x tiende a c, produce la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Ahí justamente se cumple la regla de L'Hopital, que el límite de, en este caso, de e a la x sobre x cuando x tiende a 0 es igual al límite de la derivada de e a la x sobre la derivada de g a la x, ¿no es cierto? Cuando x tiende en este caso a 0. Esa partecita de ahí no se cumple como hipótesis de la regla de L'Hopital y por tanto no se va a cumplir la regla de L'Hopital. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Solo cuando me sale en los límites 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, y bueno, aquí con sus variantes del signo negativo arriba o abajo, ahí puedo aplicar la regla de L'Hopital. ¿Sí? Ya. Entonces, es lo que hemos podido ver respecto a ese tema, que es muy importante. Vamos a darles unos 3 minutitos para que descansen un poquito y continuamos, ¿no? Después de esos 3 minutitos.
Bueno, entonces vamos a continuar con el otro temita que tenemos previsto, ¿no? Dentro de la planificación. Vamos a continuar con esto de las diferenciales. ¿Sí? Tengo dos presentaciones. Esta que es sencilla, muy sencillita, se termina rápido y aquí es como para hallar la diferencial de una función. ¿Sí? Bueno, aquí una definición y todo lo demás. Ya, pero tengo esta otra también. Esta es más completa. Yo les he de poner las dos presentaciones, ¿no? Entonces, la diferencial es utilizada, por ejemplo, cuando nosotros realizamos la integración. Sí, ahí es muy utilizada la diferencial de una función. Es muy utilizada también en la física la diferencial. ¿Sí? En la física y en cualquier otro ámbito, por ejemplo, en la trigonometría, bueno, en muchos ámbitos puede ser utilizada la diferencial, ¿no? Al final de esta explicación daremos unos ejemplos y ustedes van a poder observar que incluso cuando trabajan con variables como volumen, espesor, alturas, ustedes pueden utilizar la diferencial para hacer ciertas aproximaciones. Ya, entonces, vamos a empezar definiendo la diferencial de una función. Esperemos un ratito que... Nuevamente. Ya. Ahora sí se abrió correctamente. Bueno, definamos. C a y igual a f de x, una función que es derivable para un cierto valor de su variable independiente x. Entonces, la diferencial de x de la variable independiente x es un incremento arbitrario de x, es decir, la diferencial de x es igual a este incremento de x, ¿sí? Y la diferencial de y de la variable independiente y en el punto x es igual a la derivada de la función en el punto x por la diferencial de x, ¿sí? Entonces, estas dos definiciones muy importantes, ¿no? Diferencial de x igual al incremento de x y diferencial de y igual a la derivada de la función f calculada en x por la diferencial de x, ¿sí? Por ejemplo, sea la función definida por y igual a f de x igual a 4x cubo menos 3x cuadrado más 1. Para hallar la diferencial de y en el punto x, por la definición debemos calcular la derivada de f en el punto x, ¿sí? Y luego multiplicar por la diferencial de x. Ya, entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿no? A ver, un ratito, me esperan para abrir el archivo.
Ya, listo. Entonces, ya. Tenemos la función y igual a f de x igual a 4x cubo menos 3x cuadrado más 1. ¿Sí? Y quiero hallar la diferencial de x. Diferencial de x, para hallar la diferencial de, perdón, quiero hallar la diferencial de y, ¿no? Ya. Quiero hallar la diferencial de y. Por definición, esto es igual a f' de x por la diferencial de x. Entonces, la diferencial de y va a ser igual. Tengo que hallar la derivada de la función f de x. La derivada sería 3 por 4, 12x cuadrado menos 3 por 2, 6x, ¿ya? Y multiplicar por la diferencial de x. Listo, está hallada la diferencial de y. También dentro de lo que son las ecuaciones diferenciales se utiliza mucho la diferenciación para resolver las ecuaciones diferenciales de cualquier orden, ¿ya? En los métodos de integración también se utiliza la diferenciación. Entonces, esto que estamos haciendo aquí será utilizado más adelante. ¿Ya? Ahora, hasta aquí estaría hallada la diferencial de y. Como un repaso a sí mismo, ¿qué tal que me digan, a ver, que me digan que hallemos la diferencial de y, digamos que este fuera otro ejemplo, ¿ya? Hallemos, o que también esto nos pidan en este ejercicio. La diferencial de y, por ejemplo, decimos en x igual a 1. ¿Sí? En x igual a 1. Ajá. Y con una diferencial de x igual a 0,1. ¿Ya? Entonces nos dan que x es igual a 1 y que la diferencial de x es igual a 0,1. Entonces, la diferencial de y va a ser igual a, reemplazamos 12 por x cuadrado menos 6, por la diferencial de x que es 0,1. ¿Sí? Reemplazando en esta expresión, 1 y 0,1. Entonces la diferencial de y va a ser igual, haciendo las operaciones, 12 menos 6 es 6, 6 por 0,1 es 0,6. Ya, esa es la forma como se procede, ¿no? Ya. Ya, entonces chicos, a ver, ampliemos nuestras presentaciones. Ya, ahora vamos a ver qué dice aquí. Dice, note que si dividimos ambos miembros de la diferencial de y igual a f' de x por diferencial de x por la diferencial de x, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que de y dividido para de x es igual a f' de x. Por supuesto, siempre y cuando la diferencial de x sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces, este cociente de las dos diferencias de y de x puede considerarse como el cociente de dos diferenciales y también puede considerarse como la derivada de y con respecto a x, ¿verdad? Si ustedes miran esto, es la derivada de y con respecto a x, o también puede ser considerada como el cociente de dos diferenciales, o de dos diferencias también les llaman, de y de x, ¿sí? De acuerdo, esto es de acuerdo a cómo nos convenga según la situación en la que estemos, ¿no? Ya.
Mientras que la diferencial de x de la variable independiente es un incremento de x igual a delta de x, la diferencial de y no es en general igual al incremento correspondiente de y. O sea, diferencial de y no es generalmente igual al incremento de y, a delta y. No es generalmente igual. Puede algún momento coincidir, eso sí, pero no siempre. Dice en la figura 8.68 se puede notar que la diferencia entre diferencial de y además entre el incremento de y es el segmento QR. A ver, vamos, acá debe estar la gráfica. Ya. Miren, aquí está. De aquí a acá dice que es incremento de y. De Q a S, incremento de y. De R a S, diferencial de y. Y entonces, si resto el incremento de y menos la diferencial de y, me da el segmento QR que tengo aquí. Entonces, chicos y chicas, aquí vemos claramente que no coincide esta diferencial con este incremento de y. No coincide. Pero en el límite, cuando este incremento de x tiende a 0, ahí sí la diferencial de y sería en el límite, ¿no? Igual al incremento de y. Bueno, ahora, aquí solo empieza esta explicación, chicos y chicas. Ahora, este momento vamos a hacer una demostración y vamos a... Nuestro objetivo sería ver que precisamente la diferencial de y es aproximado al incremento de y. Este va a ser nuestro objetivo, ¿sí? Demostrar que diferencial de y es aproximadamente el incremento de y. Listo. Entonces, para hacer esta demostración debemos copiar esta gráfica. Mejor si le copiamos, ¿ya? O si no, construir, ¿no es cierto? Con nuestra manito, venir y construir. Ya. ¿Qué tendríamos que construir? A ver si queremos construir. Bueno, aquí le vemos esto y le vamos a construir aquí abajo. Ya. Dibujamos una función y igual a f de x. Ya. Miren, hacemos esto. Hacemos esto. Ya. Ya. Ahora, dibujamos una función y igual a f de x. Ya. Luego, vamos a tomar un punto P. Un punto P que tiene coordenadas x y f de x. X, f de x, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos poner x, f de x. Ya. Luego, vamos a tomar un punto Q que es cercano al punto P. Este punto Q. Ya. Ahora, la abscisa del punto Q va a ser x más incremento de x. Este segmento, o esto va a ser incremento de x, la longitud de ese segmento. Incremento de x. Entonces, la abscisa de Q es de x más incremento de x y la ordenada sería f de x más incremento de x. ¿Sí? Entonces, las coordenadas de este punto Q sería x más incremento de x y la abscisa f de x más incremento de x. Ya. Chicos, esta construcción y esta demostración que vamos a hacer es muy importante porque cuando vean el análisis matemático 2, van a tener que hacer otro tipo de construcciones para las derivadas de varias variables, así.
Y entonces, esto es una ayuda previa, ¿no? Para que ustedes entiendan esas otras construcciones. ¿Sí? Entonces ahí van a tener que hacer en el plano tridimensional y en cada plano van a tener que ya entender mentalmente cómo se hacía todo este proceso. Por eso es que tomen la importancia de vida a esto que les estoy haciendo este momento, ¿sí? Ya. Ahora, vamos a trazar una recta tangente a la gráfica que pasa por el punto P. ¿Ya? Una recta tangente. A ver. Ya, miren la recta tangente. Ya. Pasa por el punto P. Ahora, chicos y chicas, continuamos con nuestra construcción. Ya. Miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a prolongar esta recta horizontal que pasa por P. ¿Ya? Y entonces aquí se forma un triángulo rectángulo. Y este punto de intersección se llamará S. Este punto de intersección se llamará R. ¿Sí? ¿Qué más? Este punto se llama M. Este punto de aquí se llama N. Ya. Además, recuerden que el incremento de X es igual a la diferencial de X. ¿Ya? Ahora, chicos y chicas, a ver. Ya, ahora. Ya tenemos la construcción, miren. Y recuerden que nuestro objetivo es decir que el incremento de Y es aproximadamente la diferencial de Y. ¿Sí? Además, nos vamos a dar cuenta también que este segmento RS, esto vamos a determinar que esto es diferencial de Y. Vamos a determinar eso. Y vamos a determinar también que QS, esto de acá, es en cambio el incremento de Y. Esto, vamos a determinar y vamos también a llegar a esto. ¿Sí? Entonces esos 3 puntos queremos llegar. Ya. Ahora, así hemos hecho la construcción. Y acá, miren, ahí está como nos presenta en el libro. Y nos falta poner aquí el ángulo teta. Este ángulo teta es el ángulo de inclinación de la recta tangente que pasa por el punto P. La recta tangente a la gráfica. ¿Sí? Ya. Ahora. Veamos. Ya. ¿Cómo sabemos, chicos y chicas, f' de x es igual a m? La derivada es una pendiente, ¿no es cierto? En este caso, como dice f' de x, dice la derivada de la recta tangente a la gráfica en P. Ya, es igual a m. Pero eso, por definición, esa pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación, es decir, igual a la tangente de teta. Si yo considero el triángulo RSP, el triángulo rectángulo, la tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre adyacente, es decir, es igual a RS sobre diferencial de X, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner que esto es igual a la tangente de teta y esto es igual a RS sobre la diferencial de X. Ya, esto vamos aquí a considerar el triángulo rectángulo, sería PSQ, puede llamarse, ¿no? PSQ, rectángulo. ¿Ya? Y teta, por supuesto, es el ángulo de inclinación de la recta tangente. Ya, luego, de aquí despejamos la longitud del segmento RS. Y esto es igual a la diferencial de X por f' de X.
Pero por definición, ¿se acuerdan que dijimos que diferencial de x por f' de x es la diferencial de y? Entonces, ¿qué ponemos? Diferencial de y es igual a rs. De ahí obtenemos que la diferencial de y es el segmento rs. Vamos acá a mirar en la gráfica. Eco. Yo les dije que vamos a determinar que la diferencial de y es igual al segmento rs, ¿no? Ya. Entonces hemos cumplido nuestro primer objetivo. Ya. Ya. Ya, ahora chicos, vamos con lo siguiente en cambio. Vamos a determinar este momento que el incremento de y es precisamente el segmento QS, ¿no? Ya. Entonces observemos lo siguiente. Incremento de y, miremos aquí en la gráfica, incremento de y va a ser igual a f de x más incremento de x menos f de x, ¿no es cierto? Miren, esto también es incremento de y, lo que es igual lo que está acá, ¿no? Ya, esa longitud, ya, pero esa longitud, ¿a qué es igual? A todo f de x más incremento de x menos este f de x, ¿no es cierto? Y eso me da incremento de y. Entonces venimos acá y escribimos eso. Ya. Ya, entonces, como sabemos, también incremento de y es igual a f de x más incremento de x menos f de x. Ya. Ahora, incremento de y es igual, a ver, f de x más incremento de x, miremos en la gráfica, f de x más incremento de x, todo esto es el segmento Qn, de Q hasta N es f de x más incremento de x, ¿no? De Q a N. Y luego f de x es desde P a M, esto de acá, desde P a M. ¿Ya? Entonces reemplazamos. Ya. Entonces, aquí tenemos Qn menos Pm, ¿ya? Y luego es Qn menos Pm es igual, o es la longitud que coincide, a ver, Pm es igual a Sn, a ver, esto es Pm, de P hasta M, y justo coincide con la distancia de S a N, ¿no es cierto? Entonces, Pm coincide con Sn. Ya, escribimos acá. Sn. Ya. Ahora, ¿qué más? Ajá. Pero luego Qn menos Sn, Qn menos Sn, veamos acá arribita. Qn sería de aquí a acá, menos Sn es igual a Qs, ¿sí? Es igual a Qs. Ya, entonces vamos por acá. Eco. Y justamente eso es otra cosa que debíamos obtener, que incremento de y es justamente el segmento QS y diferencial de y es el segmento RS. ¿Ya? Y la diferencia entre estos incrementos de y diferencial de y es justamente el segmento QR, que les voy a pintar de color verde. ¿No es cierto? Esta es la diferencia entre el incremento de y
y el diferencial de y es el segmento QR. Bien. Esto incluso, chicos, esto que les estoy indicando, utilizan para el cálculo de errores en física, en estadística, ¿sí? En los métodos estocásticos, que es una parte de la estadística, en métodos numéricos, esto que les estoy enseñando el día de hoy, ¿sí? Ya, entonces esta clase de hoy es muy importante. E incluso esta clase, chicos, yo les voy a tomar como un examen oral, si es que he hecho alguna demostración, y esta yo lo voy a tomar en un examen oral, pero en el tercer parcial, porque recién estoy enseñando, ya el lunes empiezan los exámenes, ¿no? Yo eso tomaré un examen oral. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en el análisis matemático, cuando les toque ver eso, y si Dios quiere que yo sea su profesora, uno no sabe, no tiene la vida comprada, será una prueba oral y una prueba escrita, estemos virtual o presencialmente, ¿sí? En la prueba oral van las demostraciones de teoremas, ahí eso va en la prueba oral. Y yo les digo, por ejemplo, bueno, al menos les digo con anticipación para que preparen el material. Por ejemplo, digo, a ver, este grupo va a demostrar el teorema de Cauchy, por ejemplo. Este otro grupo demostrará el teorema de valor medio. Así les voy diciendo, y con unos 2 días de anticipación para que preparen el material también, ¿no? Más que nada ahora que estamos virtual. Como no todos tienen la pantalla digital ni estas computadoras táctiles, entonces les sé decir con 2 días de anticipación. Ya. Ahora, entonces incremento de y es igual a QS, ¿no? En consecuencia, chicos y chicas, ya tenemos que hemos obtenido que incremento de y es igual a QS y que la diferencial de y es igual a RS. Ya, esto ya hemos obtenido, ¿sí? Además, hemos obtenido que la diferencia entre incremento de y menos la diferencial de y es el segmento QR. ¿Ya? 3 resultados. Ya, ahora. Ajá. Ahora, si nosotros mantenemos fijo, X, si mantenemos fijo X y tomamos un incremento de X, que ustedes saben que es igual a la diferencial de X, pero una diferencial de X que tiende a 0, ¿sí? Entonces, chicos y chicas, esta diferencia, que es QR, tiende también a 0. A ver, miremos en la gráfica. Ya, por ejemplo, aquí está el incremento de X. Si lo hacemos tender a 0, observe cómo, a ver, hacemos un incremento de X más pequeño, miren. Observe cómo QR se está haciendo cada vez más pequeño, ¿no es cierto? Si sigo haciendo tender a 0 el incremento de X, miren, vean ahora QR. Se hace cada vez más pequeñito, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿sí? Entonces, este incremento de la diferencia entre incremento de y diferencial de y, esa diferencia tiende a ser 0. Es decir, el incremento de y tiende a ser el diferencial de y, lo que está escrito acá. Ahí está. Esta diferencia, que es QR, tiende a ser 0. Es decir, el incremento de y tiende a ser diferencial de y. ¿Sí? Y esto matemáticamente se escribe que el incremento de y es semejante a la diferencial de y, o es aproximadamente la diferencial de y. ¿Sí? Y se acuerdan que eso también queríamos demostrar,
que el incremento de y era aproximadamente la diferencial de y. En ningún momento dice que es igual. No puede darse la igualdad. Puede darse la igualdad. Yo pienso que la igualdad se da cuando tenemos una función lineal. Ahí se daría la igualdad en la diferencial de y con el incremento de y. Cuando f de x es una función lineal. ¿Sí? Bien. Ahora, chicos y chicas, vamos a hacer un ejemplo con esto, ¿no? Ya, entonces, por acá. Ya. Ejemplo. Sí. Y es igual a x cuadrado menos 2x más 1. Comparar la diferencial de y con el incremento de y. Ya, a ver, antes de hacer esto me esperan unos segunditos porque tengo que atender algo que me pidieron en la secretaría, pero unos segunditos nomás. Ya. Entonces, pueden un ratito, 3 minutitos nomás, ¿no? Le pueden ir un ratito al baño, alguna cosa, ¿ya?
Listo, chicos y chicas. A ver, pero son 10:56. Es de 9 a 11, ¿no? De 7 a 9, 9 a 11. Ya, entonces, chicos, con este ejemplo empezamos la siguiente clase. Un detallito, por favor, chicos y chicas. ¿Qué día quieren dar la prueba escrita? Y no es la prueba, sí, la prueba escrita. ¿Y qué día quieren dar la exposición del trabajo de investigación? A ver, ¿les parece si el martes dan la prueba escrita? El miércoles, por si acaso. El miércoles, por mí no hay problema. Miércoles, prueba escrita. ¿Y la exposición cuándo quieren dar? ¿Quieren dar el viernes de pronto? La exposición del trabajo de investigación. ¿Sí o no? Sí, profe, estaría bien el viernes. Ya, listo. Entonces en el WhatsApp de su semestre de matemática, en el WhatsApp ponen por favor que el miércoles es la prueba escrita de matemática y el viernes es la exposición del trabajo de investigación. Listo. Ya, chicos, este rato tengo que ingresar a otra clase. A ver, aquí hay un mensajecito. Ya. El presente, no pongan en estos mensajes internos. Pónganle los chicos que no puedan con el celular. De pronto, si usan celular o cualquier otro dispositivo, vengan acá a publicaciones, ¿sí? Y aquí me ponen el presente. Aquí en publicaciones. ¿Sí? Es mejor así. Ya. Listo. Bueno, chicos y chicas, me despido hasta la siguiente semana. Chao, muchachos. Ya te dormido. Oh.